Doctor, buenos días. Hola, Sim, buenos días. En este momento, ahorita le voy a ampliar la pantalla para que empecemos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctor, yo quería hacer ¿Eh? una preguntita antes de que empiece, por favor. No sé si puedo o después, dígame usted. Después nomás para que no perdamos el tiempo, porque el tiempo es preciso aquí en el Zoom, ¿ya? Ya, doctor, Bueno, gracias. ok. Bueno. Bueno, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Empezaremos para no perder el tiempo. Ahora vamos a dar un tema referente, como dice, a la introducción de la citología exfoliativa. Específicamente, como dice ahí abajito, es la citología cérvico-vaginal. Se traduce más o menos, sería el Papá Nicolau, ¿no? Se refiere a la muestra que sacaríamos del cuello uterino y de la vagina. Muy bien. Entonces, primeramente vamos a demostrar que esas muestras exfoliadas significa descamadas. Entonces ustedes, las mujeres, todo el tiempo están descamando como la piel en la vagina y el cuello uterino, células, ¿ok? Eso se llama exfoliativa, descamación. Entonces esas células nosotros las recogemos, ¿no? A través de dos instrumentos, podríamos llamarlo así, que es una espátula, como un bajalengua, ¿ok? De madera y también de un cepillito, ¿no? Endocervical. Explicaremos más allá en qué consiste. Bueno, ¿cuándo se debe hacer la citología exfoliativa de vagina y más específicamente del cuello uterino? Entonces, todas las mujeres deberían hacerse a partir de los 18 años de edad. Esa edad está relacionada con el inicio de la actividad sexual, ¿no? En algunas mujeres, por supuesto, ¿no? Por supuesto, unas tienen más antes, otras más después, por supuesto, pero a partir de los 18 años de edad. Ahora quizá un poco se ha modificado eso, ¿por qué? Porque, bueno, pues con la vida que ha cambiado diferente, la educación, el comportamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ya ahora podemos observar chicas que a los 13 años ya tienen actividad sexual y son muy activas. Entonces, pues ya esas chicas deberían hacerse este estudio antes, por supuesto, ¿ok? Bueno, es un poquito, se ha modificado. Aquí dice la histerectomizada. Significa, se debe hacer el estudio en pacientes que no tienen matriz. A eso se refiere. Dice, no hay base suficiente. Se debe hacer, no con la frecuencia, no como una mujer que tiene su útero, bueno, pues eh, normal. Entonces, no tiene matriz esta señora, no tiene cuello uterino, por supuesto, pero igual se debe hacer la citología foliativa. Un poco más distanciado, ¿correcto? No con la frecuencia de una joven, bueno, que tiene pues otra característica. Ahí está el Papá Nicolau, que es la citología exfoliativa cérvico-vaginal, ¿no? Que, bueno, que es bastante antigua, del siglo pasado, 1945, si no me equivoco. Eh, Quien inventó o quien estudió fue un médico que lleva justamente su nombre, ya Papá Nicolau, George Papá Nicolau. Entonces se quedó con ese nombre, ¿no? Que ahora se ha modificado, ahora se llama citología exfoliativa, pero es el famoso Papá Nicolau. Lleva el nombre a este médico que inventó justamente este estudio. Entonces, pero este estudio continúa siendo efectivo a pesar de los
de las décadas y años que ha pasado, sigue siendo efectivo. Y este mismo estudio se hace en los países desarrollados o en nuestros países en desarrollo. Entonces, la americana, la europea, la boliviana, se hace el mismo estudio justamente con el objetivo, como dice ahí, 4 objetivos. Pero los objetivos más importantes no son los 2 primeros. Es justamente para poder llegar y poder diagnosticar, ¿no? O prevenir, ¿no? Las células precancerosas y las células cancerosas. Ya sabe que maligna es lo mismo que decir cáncer. ¿Ok? Entonces, esos son su mayor objetivo justamente de la citología exfoliativa. Pero también nos da datos referente a infecciones o también al nivel hormonal que está viviendo esa paciente. ¿Ok? Entonces, los 4 objetivos son importante, pero vuelvo a repetir, los 2 primeros son realmente relevantes y de bastante importancia porque nos previene, ¿no?, del cáncer del cuello uterino. Para hacerse la citología exfoliativa, bueno, algunos ya seguramente tienen experiencia y se han hecho sus estudios, y si no lo han hecho deben realizarse. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en el hospital oncológico pacientes jóvenes, 18 años, 20 años, con lesiones premalignas o inclusive malignas. Entonces, para, para hacerse este estudio, ahí estamos viendo, hay requisitos. No tener actividad sexual, no hacerse lavaje, ducha, aseo vagina, le dice claro ahí, la paciente puede bañarse, puede ducharse y lavarse afuera, la vulva, claro que sí, pero a lo que se refiere es que no tiene que tener ningún contacto a la vagina ni el cuello uterino, como, ahí está, ¿no? Como decir, sexo, lavaje, ducha, óvulos, tapones, o sea, en otras palabras, yo digo a la pacientita, bueno, pues la vagina y el cuello, bueno, ahí sin tocar, sin hacerse lavaje ni nada. Ese es el requisito. En algunos libros ustedes verán que dice 24 horas, ¿ok? Yo prefiero 48 horas, ¿ok? Después de un acto sexual o qué sé yo, yo prefiero a partir, son células más conservadas y que mejor podemos estudiar, ¿está bien? Dice, ¿y cuándo se debe hacer cuando la mujer está embarazada? Después del parto, después de la cesárea, después de un mes y medio, 2 meses después, postparto. Porque en ese tiempo, o sea, ha habido muchos cambios, por supuesto, por el embarazo y por el parto, y recién la paciente se calcula que en ese tiempo ha recuperado su tamaño, ¿no?, y su característica, la vagina y el cuello uterino, y está en condiciones de hacerse un papá Nicolau. Antes, o sea, no recomendamos. Ahí estamos viendo las fallas que puede, o sea, existir, ¿no? Muestra inadecuada, también pueden llamar, o insatisfactoria, o sea que no son buenas en otras palabras. Entonces, vamos a, como ya sabemos aquí, la falta de datos, por supuesto, es importantísima, ¿no? Dijimos la edad, etcétera, etcétera. Es importante los datos que ustedes tienen que obtener a través del médico y de la paciente para poder, bueno, pues tener, o sea, mejor datos y tener un buen diagnóstico o una orientación. Sabemos que toda esta falla, ¿no? Ahí está. El protozoito roto, quebrado, sucio, y la cantidad de células, ¿no? Entonces, al comienzo, ¿qué hacen ustedes? Ver primeramente un enfoque general de la placa para ver si realmente tiene, bueno, pues células representativas, ¿no? Para poder leer, para poder estudiarla. Porque si hay poca muestra, pocas células, o sea, no nos interesa, vemos si no vamos a poder dar un buen diagnóstico. O ocultamiento, dice, de células, o sea, por mucha sangre, mucho pus, o muchas sustancias que realmente no nos dejan ver una buena célula. También ahí está, y cuáles son las sustancias que nos pueden ocultar, ¿no? Una buena muestra.
o las células que queremos estudiar, ahí está, que tenga sangre, ¿no? Que tenga, que esté inflamada, ¿no? O con tierra, con talco, mal preservada. Entonces, todas esas cosas nos van a realmente a dificultar a tener, o sea, un buen estudio para poder mirar. Ahí le quería demostrar cómo se saca el estudio, la muestra de las células no exfoliadas. Ahí está con la espátula de aire, ahí está, esa es la espátula como un bajalengua. Y si no tienen esta espátula de aire, así se llama, entonces usted puede emplear un bajalengua. Y el cepillito, ahí está, es un cepillito para sacar del canal de dentro, ¿ok? Y entonces esta espátula saca muestras del exocervix, así se llama esta zona del cuello uterino y de la vagina, exocervix. Y el cepillo saca muestras del canal endocervical, ¿ok? Del orificio hacia adentro. Y se llama endocervix. Ahí está. ¿Y qué va a sacar esta espátula, ok? O este bajalengua? Células, ok, del exocervix, hemos dicho. Exo significa fuera, ok. Y va a tener células del endo, del canal, ok. Y por supuesto, ¿no? Eso va a ser importante. Así se debe hacer una buena muestra representativa para poder, o sea, estudiar. Para que entiendan, ahí está, este es un cuello uterino que ustedes lo tienen y es pequeñito, 2, 3 centímetros mide, pero es importantísimo porque aquí es donde se desarrolla el cáncer de cuello uterino, donde vamos a ver diario, se dice más o menos que mueren 10 mujeres por esta enfermedad, que mueren, no es que enferman, miren, que enferman son mucho más, pero que mueren son 10 al día aproximadamente. Y estamos viendo aquí el cuello, este es el cuello uterino, donde toda esta parte con la vagina tiene un tipo de epitelio. Ahí está, es el epitelio escamoso, se llama poliestratificado. Poli, ¿por qué? Porque tienen varias capas. Esta, de aquí, todo esto. De aquí, de este huequito para adentro, es el canal endocervical, donde se saca con cepillo la muestra. Aquí se saca con la espátula, aquí con el cepillo. Y tiene otro estirpe, otro tipo de estructura. Y tiene un epitelio con células cilíndricas, ¿ok? Monoproductora y es monoestratificado. Esto tiene una sola capa. Y el exocervix es poliestratificado. Poli significa varias capas. Bueno, una vez sacado la muestra, si no tienen el cepillo, porque a veces no se encuentra o es caro, ustedes pueden hacer, ya hemos dicho, si no está la espátula de aire, que es especial, mire, tiene, ok, es especial, pero si no hubiera, pueden hacerlo con bajalengua. O si no hay el cepillo, que a veces no se encuentra o es caro, entonces ustedes lo pueden hacer con un cotonete, ¿correcto? Introducir en el canal, en el conducto. Una vez marcada, recogida la muestra, se llega a extender y se mete en alcohol. Se puede teñir también con, hay un spray especial para fijar la muestra, pero ya no lo utilizamos porque uno, que es caro, y segundo, de que tiene vencimiento, ¿no? Entonces, ya hay que saber aplicarlo. En cambio, lo que más utilizamos en las clínicas o en el hospital es el alcohol. Por supuesto, a mayor grado, mejor. ¿Ok? 96 sería el ideal, porque el 100% es difícil encontrar, pero el 96% se puede encontrar. Y se debe dejar la placa para que se fije durante mínimo 15 a 20 minutos. Antes no, porque va a quedar la muestra mal fijada y es importante hacer la fijación. Entonces, de 15, 20 minutos hacia adelante, usted puede dejarlo quizás, se olvidó y lo dejó varias horas, no importa, lo principal es no
sacarla antes de los 15, 20 minutos. Después usted la saca y la puede dejar así para que seque, no hay ningún problema. Se seca y usted la puede enviar, la puede guardar, no se altera en absoluto realmente, no una vez fijada, porque después pasa a otro, a otro espacio de laboratorio donde la técnica comienza a limpiarla, a marcarla y a fijarla con metoxilina, eosina. Es un proceso que hace, ¿no?, justamente la técnica. Luego, la placa ya teñida se la dan a usted para que usted la lea y tenga pues la formación para dar un buen diagnóstico y las características de esa célula. Ya con la tinción lo que vamos a obtener, que el núcleo se tiñe en azul, ¿ok? Las células acidófilas, o sea, rojo, la basófila verde, vamos a ver más allá, y las células que dice que hay sangrecita, hay de color naranja, más o menos verdoso. Eso vamos a ver en la muestra. Ahí está nuevamente, le muestro, este es el cuello esta es la matriz, el útero de la mujer, esto se llama cuerpo y esto se llama, que está redondito, se llama cuello uterino con vagina, ¿vio? Entonces, esto es para que se orienten. Que la citología foliativa no saca muestra de cavidad, del endometrio, no corresponde. Sí, lo que saca muestra es del epitelio del canal con el cepillo, y ya hemos dicho que es un epitelio cilíndrico y de una sola capa. En cambio, la muestra que saca la espátula del cuello de la vagina es un epitelio, ya le dije, un epitelio escamoso poliestratificado. Varias capas está estructurado justamente esta zona. Ahí está, este es un cuello uterino, ahí está, por ese orificio nos se introduce justamente el cepillo para sacar muestra de esta célula. Ustedes, bueno, pues son bastante frágiles y son bastante variables durante todo 28 días o todo un mes, el ciclo menstrual que se llama, ¿verdad? El periodo. Entonces, cada mujer menstrua normalmente cada 28 días. Puede fluctuar un poquito menos, un poquito más, ¿correcto? ¿A qué voy? De que ustedes, bueno, pues todos estos cambios de carácter y también su organismo, más que todo el útero, los ovarios, se van modificando justamente porque ustedes van madurando un folículo. ¿Para qué? Para que en la mitad del mes ustedes ovulen y tengan la oportunidad de embarazarse. Si no se embarazan, bueno, pues esa célula, bueno, pues se desintegra, el óvulo se desintegra, entonces, y ya viene nuevamente el desarrollo, ¿no?, de cuerpo amarillo y nuevamente la mujer menstrua. Menstrua y vuelve nuevamente al mismo mecanismo. Entonces, todos los meses la mujer está justamente con esos cambios. Y esto repercute y esto se maneja a pura hormona que ustedes realmente tienen, ¿no? Y que lo fabrica, por supuesto, más que todo los ovarios, porque ustedes son jóvenes. Entonces, mientras esto va madurando, también ahí está la cavidad uterina, también se va engrosando. Por tal motivo, también ustedes, las células se ven un poco diferentes dependiendo el tiempo que ustedes están o que se sacó la muestra. Ahí está, por eso se dijo que el exocervi es poliestratificado. Poli, porque ya les dije que tiene, mire, 4 capas. Y cada capa, mire, tiene todavía 5, 8 filas, la otra 2, 6. ¿Ve? Ahí está. ¿Y qué vamos a obtener? Células superficiales, células intermedias, células parabasales y células basales. ¿Vio? Mire, todo este es el grosor, ¿no?, del epitelio que cubre la vagina y el cuello uterino. Por eso se llama poliestratificado, varias capas. ¿Está bien?
aquí una nueva muestra, ahí está el cuello uterino de ustedes, ahí está su orificio, y ¿qué vamos a pillar en toda esta zona? ¿Qué células vamos a sacar? Ahí está, superficiales, intermedias, parabasales y basales. ¿Está bien? Y con el cepillo o con el cotonete vamos a meter en este huequito, vamos a sacar muestra de este huequito de adentro y vamos a extraer muestras endocervicales, que son diferentes a estas, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos qué es lo que vamos a sacar, qué es lo que vamos a observar. Ahí está. Las células superficiales, entonces, en la práctica vamos a verlas. Ya algo hemos visto el otro día. Son células poligonales. Ahí está. Células superficiales. Vean el color, rosadito. Vean el citoplasma. Vean el núcleo. Entonces, esto es una célula normal. ¿Ok? Del superficial, la primera capa que vimos acá. ¿Ok? Porque las profundas no es difícil que las veamos, porque son profundas y se ven solamente en las niñas o en las viejitas, porque todas estas capas son normales generalmente en la etapa de maduración sexual, como ustedes. ¿Por qué? Porque las hormonas realmente dan esa característica y esta estructura a este cuello. Este cuello es de una joven, no de una niña ni tampoco de una viejita. Entonces, por eso es que vamos a encontrar estos tipos de células. Entonces ahí está esta característica, por eso dice ahí, ¿cuándo son más abundantes estas células? En la fase preovulatoria. O sea, en otras palabras, en los primeros 14 días, ¿ok? Del mes, hablemos así. Ahí está, van a aparecer mayor cantidad de células superficiales gracias a las hormonas, ¿ok? Entonces, cuando se ve bastante esta célula, significa que esta mujer está, como dice aquí, en mayor grado de madurez sexual, reproductiva. ¿Está bien? Entonces, si no pillo yo estas células superficiales en ustedes que son jóvenes, entonces algo está sucediendo, algo está pasando. Debo encontrar mayor cantidad de estas células, por eso dice aquí me garantiza que esa mujer está normal y tiene una buena maduración reproductiva. Ahí está el tamaño, de esas 60, 50 micras de tamaño tienes. ¿Ok? Ahí está, las células superficiales. Ahí está, esta es una muestra. Todas las que están rosaditas son las células superficiales. Ahí está. Esta es una placa normal. Aquí está grande, está superficial y estas cianófilas son células intermedias. ¿Ok? Aquí, células intermedias, pero las rosaditas son superficiales. Ahora las intermedias que hemos visto ya con anticipación, como estamos viendo acá, son idénticas, salvo un poquito, algunas son un poquito más grandes, el núcleo, con relación a la superficial. Mire, si se fijan, se distingue muy bien la tinción y el tamaño del núcleo, que es poco, relativo el aumento. Estas se originan también, ahí está, del extracto, o sea, la capa media, más debajito de la capa, o sea, superficial. Y las células intermedias son más frecuentes en la segunda fase, posovulación, en otras palabras. Ya hemos dicho que las superficiales son más frecuentes en los primeros 14 días. Ovula y después de los 14 días restantes es más frecuente encontrar células superficiales. ¿Está bien? No estoy diciendo que en los primeros 14 días, no estoy diciendo que no hay intermedia. Hay las dos, pero más abundante es las superficiales. Después de la ovulación, no estoy diciendo que no hay superficiales, no. Hay las dos capas, pero más abundante hay las capas de células intermedias, ¿ok? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si la mujer ovuló, no ovuló, en qué etapa está justamente de su ciclo menstrual. Ahí está, son células igual, mire, grandes,
¿no? Igual casi parecida a las superficiales, que las superficiales dijimos miden 40, 50, esas son casi similares también, y ha visto ustedes el núcleo, ¿no? La coloración son diferentes a las superficiales. Ahí está, nuevamente lo vamos a ver en la práctica eso. Ahí están las células superficiales normales y las células intermedias. La coloración y un poquito el tamaño llega a variar. Después son casi iguales, salvo la coloración y el núcleo. Las células intermedias, también llamadas naviculares, que también ya avanzamos algo cuando hablamos de hormonas, estas son superficiales, pero como la progesterona está aumentada en la gestación, las hormonas han variado, entonces aparece esta célula que se llaman naviculares, que se caracterizan porque tienen un pliegue, ¿no? Volcado, doblado, si quieren, o sea, llamado, ¿ok? Y por eso parece a las velas de las naves, o sea, de los barcos. Por eso es que de ahí viene naves, naviculares. Entonces son pacientes que generalmente tienen bastante progesterona. Ya ahí tenemos a la embarazada, a la señora adulta, menopáusica. Ahí es mucho más frecuente encontrar este tipo de células que ya les dije, y no en ustedes. No sabe porque está embarazada esta. Miren, doblado, un pliegue. No todas, ¿no? Algunas. Entonces, por eso se denominan células intermedias, o sea, naviculares. También vamos a encontrar las células parabasales, más profundas, ¿verdad? Porque es superficial, intermedia, parabasal y basal. Y hemos dicho que ese epitelio es bastante grueso gracias por las hormonas. Ustedes tienen esas capas, esas 4 capas, porque son jóvenes, pero ya cuando los ovarios ya no funcionan a cierta edad, entonces justamente esto cambia y el epitelio se hace mucho más delgadito. Entonces las hormonas son importantes. Cuando pillamos ya las células profundas, porque está el epitelio delgadingo ya, las células superficial intermedia son muy escasas. Entonces ahí ya podemos, al sacar la muestra de una persona ya adulta, pero si es más vieja, vamos a sacar células parabasales. Vamos a pillar escasas superficiales, escasas intermedias. Y ahí está, bastante superficiales, que son células estas redondas, más pequeñas, un núcleo mucho más grande. ¿Está bien? ¿A dónde lo pillamos esto? Lo encontramos, ahí está, en las viejitas, en frotis atróficos, ¿no? En la niña, en la lactancia, en el climaterio, ¿ves? En estas pacientes quizás vamos a pillar estas células parabasales. Las células estas son, ya les dije, pequeñas, redonditas y con núcleo un poquito más, mucho más agrandado que la superficial y que la intermedia. Las basales, peor todavía, están en la capa, en la profundidad. También va a ser difícil encontrarlas, pero ahí está, son células parecidas a las parabasales, ¿me entiendes? Pero igual tienen núcleo grande, mucho más representativa y también son pequeñas, poco citoplasma y núcleo bastante, o sea, grande. Ya les dije, cuando se encuentra, como en las parabasales, más que todo en las personas de cierta edad, qué sé yo, 60, 50, 80 años, por supuesto, porque sus hormonas están en déficit. Las células endocervicales con el cepillito, ¿ves? Son células, ¿ves? Únicas, ¿ok? ¿No? Cilíndricas. Entonces, esas células también se recogen a través del cepillito y aparecen así en fila o en panal de abeja. Entonces, esa es la característica cuando sacamos con el cepillo y tenemos que observarla también si hay algún cambio o alguna alteración. Las células endometriales no vamos a pillar, salvo que la mujer esté menstruando o que esté escondido. ¿Por qué? Porque son células de la cavidad, de allá de adentro, y el cepillo no va a entrar hasta la cavidad, y esa no es su finalidad. Pero a veces vamos a pillar, ¿no? Como dice aquí,
cuando tiene algún problema o una patología que se desprenda un pedazo de endometrio, quizás, ¿me entiendes? Pero no vamos a pillar y tampoco no nos interesa porque el estudio de la citología foliativa es solamente para estudiar el cuello uterino, no la cavidad uterina. Las células endometriales, mire, salen como con sangre, en bollo, en grumo. No vamos a ver esto porque ya les dije, no nos interesa por el momento, ¿no? El estudio del endometrio. Solamente dijimos del cuello uterino. Los histocitos también podemos pillar cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, son como riñoncitos, ¿ok? ¿No? Entonces esto se cepilla, ahí está. ¿No? Vamos a ver también cómo tiene la forma de un riñoncito, ahí está, ¿no? Mire el núcleo. Entonces, esto se encuentra más que todo en los procesos infecciosos, inflamatorios, ¿no? Las células metaplásicas, la metaplásica es cuando el cuello tiene alguna lesión, por ejemplo, que tiene, vulgarmente la gente, las mujeres dicen, tengo una úlcera. Entonces, cuando hay un problema en el cuello, lo que hace estas células metaplásicas es ayudar en la cicatrización, en la repitalización. Entonces, hay células inmaduras que tienen esas características, núcleo grande y de forma estrellada y estas poco a poco van madurando mientras van reptilizando y curando la lesión que realmente tiene ese cuello. Y termina, ¿no? Ahí está, poco a poco madurando hasta ser reemplazada y tiene casi la misma forma de una célula madura. ¿Y cuál es la célula madura? La superficial y la intermedia. Entonces repitaliza, es como cuando se hace un daño en la piel y poco a poco vas rellenando, vas revitalizando esa piel y después la piel está perfectamente bien. Entonces son células que reparan, que curan, no un proceso no inflamatorio o infeccioso en el cuello de la mujer. Entonces son células reparativas, ¿ok? De revitalización. Todas son, todo lo que hemos hablado son células benignas, ¿ok? Que tienen ustedes en su cuello uterino y en su vagina. Ya después veremos las alteraciones y la clasificación más allá en otro tema. Bueno, jóvenes, eso es todo. Se lo voy a enviar los temas ya. Y bueno, espero que se mejore toda esta situación para que podamos seguir con la práctica y con la clase teórica presencial, que bueno, para mí siempre es mejor lo presencial. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Hasta luego. Y una alumna quería hacerme una pregunta, si no me equivoco, veremos si el tiempo da, le contesto. Y si no, bueno, pues nos vemos y que tenga un buen fin de semana. Doctor, ¿tiene Dígame. tiempito? Yo quería hacer una preguntita. Doctor, yo hablé con usted cuando estábamos en presencial sobre que nuestro grupo no tiene tema de exposición porque usted me dijo que buscara a los alumnos que no están en grupo y solo somos 6. Usted me dijo trate de completar los 10, pero busqué y solo somos 6 Bueno, y pues no no nos dio importa, entonces tiempo. mandámelo hoy día ese grupo de 6, ¿correcto? ¿Ya? Y yo veré y te envío un tema en los próximos días para que vas preparando. Sí, Bueno, por favor, doctor, yo se lo paso su número. Muchas ya. gracias. Bueno, Ya, muy bien, jóvenes. Gracias y hasta luego. Un buen fin de semana.